Entonces, para estos dos movimientos existen músculos agonistas, antagonistas que me permiten la movilización y otros que me permiten que no se movilice de una forma muy excesiva para prevenir lesiones. Entonces, los músculos pronadores, ¿sí? Se dividen nuevamente, tienen otra subclasificación. Un momentito. Recording in Listo. progress. Entonces, los músculos pronadores tienen su clasificación, que es músculo pronador redondo y músculo pronador cuadrado. Es decir, llevan el mismo nombre, sí, pero tienen características similares y tienen sus diferencias. Ya según el nombre podemos ver cómo es el tamaño, o mejor dicho, cuál es la forma que van a tener estos músculos del antebrazo. Tenemos por la otra parte los músculos supinadores, que hace referencia al músculo supinador corto, es decir, el músculo que me permite mover la palma de abajo hacia arriba. Vamos a ver aquí un video del músculo pronador redondo. Durante este vídeo vamos a ver el músculo pronador redondo. La palabra pronador viene del latín pronus, que significa acostado boca abajo. Por tanto, este nombre describe apropiadamente la función del pronador redondo, que gira el antebrazo para que la palma mire hacia abajo. El pronador redondo es un músculo grueso dispuesto oblicuamente entre el epicóndilo medial y la parte media del radio. Se encuentra en el compartimento anterior del antebrazo y pertenece, como veis, a la capa superficial. El pronador redondo tiene dos cabezas, cada una con el nombre de su lugar de origen. La cabeza humeral es la cabeza más grande y más superficial, y se origina en la cresta supracondilia medial del húmero, justo por encima del epicóndilo medial. La cabeza cubital se encuentra profunda a la cabeza humeral y se origina en el proceso coronoides del cúbito, en una cresta ósea que se llama cresta del pronador. Los dos haces se reúnen en un vientre único, dejando una hendidura por donde cursa el nervio mediano. El músculo se dirige oblicuo hacia abajo y hacia afuera, apoyado sobre el flexor superficial de los dedos, y termina en un tendón aplanado que se inserta en la parte media de la cara externa del cuerpo del radio, en esta tuberosidad que se llama tuberosidad del pronador del radio. A nivel del pliegue del codo, forma un relieve que constituye el límite interno de la fosa cubital, que es este área triangular ubicada en la extremidad superior anterior entre el brazo y el antebrazo. Ahora vamos a ver cómo actúa. Pues ya sabemos por su nombre que la función principal del pronador redondo es pronar el antebrazo. Actuando sinérgicamente con el pronador cuadrado, el pronador redondo tira del radio medialmente, lo que hace que la cabeza radial gire alrededor del cúbito proximal. Este movimiento de pronación lleva la mano de una posición de palma hacia arriba, que sería la supinación, a una palma hacia abajo, que es la pronación. El pronador redondo también juega un pequeño papel en la flexión del codo. En cuanto a su inervación, el pronador redondo está inervado por el nervio mediano, que tiene sus raíces en C6 y C7. Vamos a ver el músculo pronador cuadrado. Este se encuentra en el plano más profundo dentro del compartimento anterior del antebrazo. Su nombre no tiene mucho misterio. Veis que es cuadrangular y su función es la pronación del antebrazo. Gracias al pronador cuadrado,
Podemos girar el antebrazo y con la mano para escribir, para comer, etc. Tiene su origen en el cuarto inferior del borde anterior y de la cara anterior del cúbito, en esta rugosidad. Luego se desplaza transversalmente y se inserta en el cuarto inferior de la cara anterior y del borde anterior del radio. El pronador cuadrado está inervado por el nervio interóseo anterior del brazo, con contribuciones principalmente de los nervios espinales C7 y C8. El nervio interóseo anterior es una rama del nervio mediano que se origina en el plexo braquial. Hemos visto los músculos que me permiten hacer la pronación. Ahora vamos a ver los músculos que me permiten hacer todo lo contrario, es decir, los músculos que me permiten supinar, mover la palma de abajo hacia arriba. Vamos a verlo en un video para que nos quede mucho más claro. Ahora vamos a ver el músculo supinador. También se le llama supinador corto para diferenciarlo del supinador largo, que sería el braquiorradial. Fijaros que en posición anatómica los brazos están extendidos a los lados del cuerpo, con las palmas de las manos mirando hacia adelante. Eso quiere decir que las manos están en posición supina y por tanto ahora estáis viendo el músculo supinador contraído. Ahora vamos a ver el músculo supinador corto relajado. Por tanto, desde la posición anatómica estamos viendo al supinador ejerciendo su función, que, como su nombre indica, es un supinador del antebrazo. Se ubica en la capa profunda del compartimento posterior del antebrazo y junto con el braquial forma el piso de la fosa cubital, que ya hemos visto en otros vídeos, es esta pequeña depresión en forma de triángulo que se localiza en la superficie anterior del codo. El borde medial de la fosa cubital es el pronador redondo, el borde lateral es el braquiorradial y el borde superior está entre los epicóndilos mediales del húmero. La función de la fosa cubital es actuar como un pasaje de nervios, tendones y arterias para viajar entre la parte superior del brazo y el antebrazo. El supinador pertenece al grupo de los músculos epicondíleos, debido a su lugar de origen en el epicóndilo lateral del húmero. Por eso, cuando se lesionan sus tendones, se denomina como epicondilitis, que es el famoso codo de tenista. Está formado por dos pequeñas láminas musculares enrolladas sobre la porción superior del radio. A estas cabezas las llamamos según su origen. La cabeza humeral es más superficial y tendinosa. Sus fibras se orientan oblicuas hacia abajo. Tiene su origen en el epicóndilo lateral del húmero. La otra cabeza es la cubital y es más profunda. Tiene su origen por debajo de la escotadura radial del cúbito, en esta superficie que se llama fosa supinatoria. Las fibras procedentes de ambas cabezas forman dos láminas musculares superpuestas que se enrollan de posterior a anterior sobre el segmento superior del radio. Las dos láminas terminan en el contorno posteroexterno del tercio superior del cuerpo del radio, a nivel de la inserción del pronador redondo. Vamos a ver su acción. Aunque es uno de los músculos epicondíleos por su lugar de origen, este no cumple con la misma función de los demás, que son extensores. Ya hemos visto que cuando el músculo supinador está relajado, la mano está pronada, por tanto la palma de la mano mira hacia atrás o hacia abajo si el codo está flexionado. En este estado de inactividad, el músculo se enrosca alrededor de la parte proximal del radio, pero en el momento que se contrae, comienza a tirar lateralmente del radio, produciendo la supinación del antebrazo. Curiosamente, el pronador redondo se inserta casi en el mismo sitio que el supinador, pero sus orígenes son diferentes y la dirección de sus fibras son opuestas. Esto hace que sean antagonistas. El pronador redondo rota medialmente el radio, produciendo la pronación del antebrazo, justo el movimiento opuesto al de supinación. Vamos a ver su inervación.
Entre las dos cabezas del supinador hay un pequeño hueco por donde pasa el nervio interóseo dorsal, que es la rama profunda del radial, para alcanzar el plano posterior del antebrazo. Este nervio le aporta fibras de C5 y C6. Bien, ahora hemos visto, bueno, acabamos de ver los músculos que me permiten mover el antebrazo. Ahora vamos a continuar con los músculos del brazo, ¿sí? Pero ahora los vamos a clasificar de otra forma. Antes lo habíamos clasificado según el movimiento. Recordemos que vimos flexión, vimos qué es la extensión, qué músculos me permiten realizar este primer movimiento y el segundo movimiento en el que movilizamos el brazo hacia un sentido longitudinal, extendemos en sí. Vamos a dividir en compartimentos. ¿Qué son compartimentos? Son especies como de capas, ¿sí? Cuáles están hacia adelante, cuáles están hacia atrás, y cada uno de ellos va a permitir realizar ciertos movimientos que sean mucho más específicos. Cada uno de estos compartimentos van a estar agrupados, ¿sí? Los compartimentos son agrupaciones que siempre va a ir un vaso sanguíneo, como es la arteria, una vena y un nervio. Siempre va a ir esa triada, arteria, vena, nervio, ¿sí? Aparte de esto, en el compartimento va a estar incluidos los músculos que vamos a ver. Estamos ahora en el brazo. Los músculos del compartimento de adelante, en el compartimento anterior o compartimento ventral, como queramos llamarle, son los músculos que me permiten doblar, que me permiten flexionar. Habíamos visto que a estos músculos los llamamos bíceps braquial, el braquial y el coracobraquial, con esa condición que antes habíamos mencionado. Tenemos los músculos del compartimento posterior, recordemos, conformado por vasos sanguíneos, arteria, vena, nervio y por un músculo que es el músculo tríceps braquial. Este músculo que contenía 3 cabezas, por eso su nombre de tríceps. Veamos aquí. Este es un corte que le hacen al brazo, sí, un corte transversal, por eso vemos aquí, justo en la primera imagen, voy a poner el puntero. Si es que se corta la clase, se vuelven a conectar con el mismo link, por favor. Tal vez pueden ver la pantalla de las diapositivas. Sí, sí se ve. Se ve. Ya. El puntero está de rojito. Ya, ustedes le ven a las diapositivas. ¿Sí? Sí, Doc. El corte Recording stopped. ¿Le continúan viendo? sí. Ya, Sí. listo, ahora sí. No sé qué Todo pasa, está bien, pero todo yo está bien. no le veía la diapositiva. Listo, aquí en la primera imagen podemos ver el brazo, ¿sí? Y el brazo está dividido por un objeto blanco, ¿sí? Esta es una línea imaginaria que se hace para poder dividir a un objeto, a una estructura en 2 partes. Una parte superior, como vemos aquí, una parte superior y una parte inferior, haciendo
un corte, ¿sí? Teniendo un plano transversal, es decir, una línea transversal, una línea horizontal. Con esta división, al brazo le trasladamos a esta zona, ¿sí? A esta imagen mucho más grande. A esta imagen le dividimos en dos partes, una parte de adelante, una parte anterior y una parte posterior. Si recordamos en la parte anterior o si palpamos en este momento los músculos que tenemos en la parte anterior, en la parte de adelante del brazo, está formado por el bíceps braquial. Como dice bíceps braquial, tenemos que recordar que el bíceps tiene dos cabezas, por eso vamos a encontrar aquí una unidad, acá la segunda unidad, ¿sí? Una cabeza del bíceps y la otra cabeza del bíceps. El otro músculo que me permitía flexionar, que estaba adelante, es el músculo braquial, que lo vemos acá, en esta parte de aquí, ¿sí? Ahora, en la parte de atrás, en la parte posterior del brazo, que incluye a todo esto, ¿sí? Lo que está posterior al hueso, este hueso se llama húmero, tenemos al músculo tríceps. Tríceps me indica que tiene tres cabezas, por lo tanto, tengo una cabeza medial. ¿Por qué se llama medial? Porque está al medio, ¿sí? Todos estos nombres nos indican la posición, a veces nos indican el número de cabezas, nos indican la forma. Entonces, si nosotros hacemos un análisis del nombre, el análisis de esta palabra, pues ya nos viene una idea de qué músculo o qué características tiene cada una de estas estructuras. Vemos acá la otra parte, la otra cabeza del tríceps, esta es mucho más larga, y tenemos acá la otra cabeza del tríceps, que es la cabeza lateral. Ahora vamos a continuar con los compartimentos del antebrazo. Es decir, el segmento que va desde la articulación del codo hacia abajo. Acá tenemos nuevamente dos compartimentos, un compartimento hacia la parte de adelante, un compartimento hacia la parte posterior. Vemos aquí, esta sería la parte de adelante y acá esta sería la parte de atrás o la parte posterior. Acá varía, ¿por qué? Porque acá ya no tenemos solo un hueso como en el brazo, que era el húmero. Acá ya tenemos dos huesos, que el uno es el radio y el otro es el cúbito. El otro nombre del cúbito es ulna. Los músculos del compartimento anterior, ¿sí? El anterior es flexor, estos se van a originar a nivel del húmero, se insertan a nivel de los huesos de la muñeca, a nivel de los huesos del carpo, de los huesos que están a nivel de la palma, que son los huesos metacarpianos, y a nivel de los dedos, es decir, a nivel de las falanges. Los músculos del compartimento anterior superficial, estos están dispuestos. Si nosotros hacemos cuenta, vamos palpando desde la parte más lateral hacia la parte más interna, hacia la parte más medial, o sea, de afuera hacia adentro. Si le ponemos a la mano, al brazo, a la extremidad superior en una posición anatómica, es decir, extendido hacia abajo con la palma ligeramente hacia adelante. Podemos palpar o podemos ver acá en la imagen que hacemos referencia al músculo palmar mayor, al músculo palmar menor, como lo vemos acá, palmar mayor, tenemos al músculo palmar menor, tenemos al flexor cubital del carpo o al cubital anterior. El músculo flexor superficial de los dedos se localiza por debajo de los otros tres músculos, ¿sí? Esto para que me permita doblar, que me permita hacer este efecto, este movimiento de flexión. Tenemos los músculos del compartimento anterior, pero ya profundo, ¿sí? Si es que vamos nuevamente desde la parte lateral hacia la parte medial, podemos observar aquí en la imagen de un color algo azul, algo violeta, al flexor largo del pulgar,
¿sí? Que este músculo me permite flexionar, me permite doblar la falange distal del pulgar. Recordemos que a nivel del pulgar solamente tenemos dos falanges. En los demás dedos tenemos tres falanges, ¿sí? La falange distal, o sea, la falange que está más lejana, la última, esta me permite que sea doblada por una contracción de este músculo flexor largo del pulgar. Como vemos aquí en la imagen, ¿sí? Ahí al doblar el dedo pulgar, ¿sí? Estamos ya teniendo una intervención de este músculo. Tenemos también el músculo flexor profundo de los dedos, es decir, ya de los cuatro restantes, ¿sí? Entonces aquí en el compartimento anterior profundo se dividen en dos. Uno solo que es para el pulgar y otro que es común, que es que me permite la flexión, el movimiento de recoger de los dedos, de los cuatro últimos dedos, ¿no? De esto sería, como aquí les señalo con el puntero, ¿sí? El flexor largo del pulgar y acá el flexor profundo de los dedos. En el compartimento posterior o extensor, vamos a ver estos que se originan también a nivel del húmero, se insertan en los metacarpianos, como habíamos visto, huesos de la palma, falanges, huesos de los dedos, y actúa haciendo el efecto contrario, extendiendo. Estos músculos del compartimento posterior también los vamos a ver como superficiales y también como profundos. En los superficiales vamos a ver el extensor largo del carpo o también que se le llama primer radial. Tenemos al extensor corto del carpo o segundo radial, tenemos al extensor común de los dedos y también tenemos al extensor del meñique. ¿Sí? Como su nombre lo dice, nos permite extender el último dedo, el dedo más delgado de nuestra mano. Y en el compartimento posterior profundo tenemos nuevamente desde un plano lateral a medial, tenemos el músculo abductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar y el extensor del índice, ¿sí? Todos estos músculos para que quede a su conocimiento si lo desean realizar, ¿sí? Para que cubrir los tendones que van a estar insertos por la parte inferior. Este retináculo, permítanme un momento. Recording in progress. Listo. Los retináculos van a estar, van a hacer este tejido que es grueso, ¿sí? Este que va a recubrir estructuras que van a pasar por la parte inferior. Este me permite contener, ¿sí? Que las estructuras, los tendones, se mantengan en una posición muy específica y que puedan realizar los efectos que necesitamos, ¿sí? Tenemos un retináculo flexor. Este lo podemos valorar siempre si movemos la mano, la palma hacia arriba, es decir, el retináculo flexor está a nivel de la palma, ¿sí? A nivel de los huesos del carpo, a nivel de la muñeca. Vemos acá en la imagen, voy a poner el puntero. Este es el retináculo, ¿sí? Que va por debajo del retináculo los tendones, como había dicho anteriormente, los tendones que me permiten ejercer un movimiento hacia los dedos, los que me van a permitir doblar, flexionar o extender. ¿Qué más va debajo de este retináculo? ¿Qué más me contiene? Me contiene un nervio, ¿sí? Vemos aquí de forma didáctica que el nervio lo pintan de un color amarillo. Este nervio mediano es muy importante porque suele afectarse en diversas complicaciones de enfermedades, patologías, como deseen llamarlo,
Por ejemplo, en el túnel carpiano, en tendinitis también suele haber una afectación del nervio mediano, mucho más frecuente en personas que utilizan la computadora de forma rutinaria, el uso del celular, ¿sí? En una mala posición, suele afectarse el nervio mediano dando sintomatología a estos dedos, ¿sí? A estos, al meñique, al anular, al medio y a una parte del índice, como un hormigueo, como una sensación de disminución de la fuerza. Acá en la segunda imagen también vemos el retináculo, vemos también los tendones y también debajo de este retináculo van a estar los huesos de la muñeca, es decir, los huesos del carpo. Ahora el retináculo extensor. ¿Este en dónde se va a localizar? ¿Sí? Si el flexor se localizaba a nivel de la palma, ¿sí? En la parte de la muñeca, el retináculo extensor, lo que me permite hacer el movimiento contrario, se va a realizar también de forma opuesta, ¿no? Va a estar ubicado ahora a nivel del dorso de la mano, a nivel del dorso de los huesos del carpo. Es decir, estos dos retináculos van a estar en la muñeca, el retináculo flexor a nivel de la palma y el otro a nivel del dorso. Como todo retináculo, vemos aquí en la primera imagen de un color verde que va a permitir que los tendones estén de forma conjunta. Vemos aquí de un color blanco, ¿sí? ¿Por qué lo vemos de un color blanco a los tendones? Porque recordemos que los tendones son un tejido fibroso que no tiene mucha vascularización. Acá en la otra imagen también vemos vemos un retináculo que está permitiendo la agrupación de los tendones. Vamos a continuar con los músculos del miembro inferior. Nuevamente vamos a agrupar a estos músculos en una parte medial, en un conjunto medial o en un conjunto anterior. Los músculos que están en el compartimento medial, es decir, si a una persona que esté en bipedestación, es decir, que esté de pie, con las piernas ligeramente separadas, los pies a la altura de los hombros, esa es una posición anatómica, le hacemos una línea o un plano imaginario que le divide en dos partes, una parte derecha, una parte izquierda, ¿sí? Esta línea le podemos llamar una línea media, ¿sí? Todo lo que esté cerca de esta línea media o todo lo que se acerque le vamos a llamar aducción porque me permite unir. Todo lo que se aleje de esa línea media le vamos a llamar abducción o abducción, como ustedes deseen llamarlo. Es decir, este movimiento me permite separar cualquier estructura, las extremidades en este caso, me permite separar de esta línea media, ¿sí? Entonces, aquí en el compartimento medial encontramos a los músculos aductores, ¿sí? ¿Qué van a hacer? Aducir, ¿sí? Es decir, van a unir el fémur en la articulación de la cadera. El hueso que está localizado a nivel del muslo se llama fémur. También encontramos el músculo aductor mayor, aductor largo y aductor corto, ¿sí? Como vemos aquí en la imagen, vemos aductor largo, aductor mayor, ¿sí? También encontramos el músculo grácil, que es un músculo mucho más largo, ¿sí? Que tiene la forma como de una cinta, como de una correa, suelen llamarlo. Este se va a encontrar nuevamente en la parte medial, vemos aquí específicamente el músculo grácil. ¿Qué me va a permitir? ¿Qué movimiento va a hacer? Va a permitir la rotación hacia adentro, es decir, hacia un sentido medial, y también va a permitir que mi extremidad inferior se doble, que mi extremidad inferior se flexione a nivel de la articulación de la rodilla. Lo vemos aquí en esta segunda imagen y acá también. En el compartimento anterior, es decir, lo que está adelante, me va a permitir extender, ¿sí? Me va a permitir extender
el muslo de la pierna y permitirme esta flexión. Estos compartimentos, este compartimento anterior va a estar formado por el conjunto de músculos que ya veremos que son los cuádriceps y el músculo sartorio. ¿Sí? El músculo cuádriceps, sí, cuádriceps viene de 4, ¿sí? Esta es una agrupación de 4 músculos cuyos nombres es recto femoral o también le podemos llamar recto femoral, el vasto lateral, ¿sí? Que va a estar hacia la parte más externa, hacia la parte más lateral. Tenemos el vasto medial hacia la línea media, hacia la parte interna. Y tenemos también un vasto intermedio o crural, ¿sí? Que este va a estar muy debajo del músculo recto femoral. Y como su nombre lo dice, vasto intermedio va a estar entre el vasto lateral y el vasto medial. Esta agrupación de los músculos conforman los cuádriceps. Vamos a ver el tendón rotuliano. ¿Pero qué es el tendón? Primeramente, un tendón es un tejido fibroso que va a contener colágeno en sí, fibras también de colágeno. Este es una estructura que me permite la unión entre un músculo y un hueso, ¿sí? Estos conceptos deben quedar súper claros para poder entender bien. Un tendón es una estructura que me permite la unión entre un músculo y un hueso. En cambio, el ligamento, ¿sí? Si bien no lo mencionamos aquí, es necesario poder diferenciar. Un ligamento es una estructura, igualmente un tejido fibroso que contiene colágeno que me va a permitir la unión entre un hueso y otro hueso. Regresando al tema en sí, el tendón rotuliano es este que le podemos ver aquí de un color azul, un color celeste, esta estructura fibrosa que va a estar por encima de la rodilla del hueso, de la rótula que podemos palpar aquí a nivel de la rodilla, que va a permitir la unión de los cuádriceps, de estos músculos que vimos anteriormente. Por debajo de la rótula, sí, también se continúa este tendón, pero aquí ya se convierte en un ligamento, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a permitir la unión de este hueso, la rótula, con este hueso que está acá en la parte inferior. Ya, vamos a ver el músculo sartorio, también se le llama el músculo del sastre. Como vemos acá en la última imagen, vemos un sastre que está haciendo sus indumentarias, sus actividades en una forma muy característica, ¿sí? Por eso se llama el músculo del sastre. ¿Por qué tiene este nombre? Porque el sastre, como vemos aquí, está sentado, está en sedestación con las piernas cruzadas. Vemos la una un poco más flexionada que la otra, pero las dos están flexionadas. ¿Cuál es la función de este músculo? Me permite doblar la pierna a nivel de la articulación de la rodilla, como vemos aquí. Hay una flexión. También me permite una abducción y rotación lateral, como vemos acá en la segunda imagen. Abducción es separar, ¿sí? La pierna debería estar por aquí, pero está hacia acá, hacia la parte más lateral. Es decir, ha habido aquí una abducción, ha habido una separación. Si nos fijamos en la planta del pie o en el pie en sí, vemos que está muy diferente al izquierdo. El derecho está hacia afuera, es decir, tiene una rotación lateral. Y también este músculo me permite mover o lateralizar el pie hacia afuera, haciendo que el talón quede hacia la parte o al frente de la extremidad contraria, tal como vemos aquí. Todos estos movimientos de esta imagen en color azul son los movimientos que me permite el músculo sartorio.
Bien, vamos a continuar con otro músculo, que son los músculos isquiotibiales. Bueno, también son un conjunto de músculos que ya veremos más adelante. Estos músculos están en la parte posterior, en la parte dorsal. Si a una persona le examinamos, le valoramos de espaldas, especialmente a nivel de la región femoral, pues vamos a encontrar los músculos isquiotibiales. Estos músculos del compartimento posterior me van a permitir flexionar el muslo y también hay otros músculos que me van a permitir extender, ¿sí? ¿Cuáles son estos músculos isquiotibiales? Tenemos al músculo bíceps femoral, ¿sí? No confundir el músculo bíceps braquial, que es a nivel de extremidades superiores, con el músculo bíceps femoral, que está acá en la parte de la extremidad inferior. Tenemos también el músculo semitendinoso, que es este de aquí, y tenemos al músculo semimembranoso que está más hacia la parte media, es decir, más hacia la parte interna, más cerca de la línea media que podemos trazar aquí de forma imaginaria. Estos músculos van a estar localizados, ¿sí? Con dos orígenes, con dos puntos de inserción a nivel de la cadera y a nivel de la rodilla. Seguimos en la parte posterior de los miembros inferiores. Si nosotros nos palpamos en la parte posterior de la rodilla, vamos a sentir una superficie un poco más suave. A esta superficie le llamamos fosa. ¿Por qué? Porque tiene un ligero hundimiento, una ligera concavidad, ¿sí? Es este espacio de aquí que está de un color verde, le llamamos fosa poplitea. Ahora vamos a ver los músculos que están en la pierna. Estos músculos nos van a permitir el movimiento de los pies, de los dedos también, es decir, de las falanges. Y también van a estar divididos en tres compartimentos, un compartimento anterior, un compartimento lateral y un compartimento posterior. Hasta aquí para recordar, los músculos isquiotibiales se encuentran en la parte posterior, los músculos cuádriceps se encuentran en la parte anterior. Y ahora vamos a ver los músculos que van a estar comprendidos de aquí hacia la parte inferior. Y acá en el otro pie, en la otra pierna, perdón. En el compartimento anterior, estos músculos van a permitir la dorsiflexión. ¿Qué es la dorsiflexión? Podemos hacer nuevamente aquí el ejemplo. Si nosotros estamos de pie, la planta del pie va a estar asentada directamente sobre la superficie y si nosotros elevamos los dedos hacia arriba, ¿sí? Valga la redundancia, esa es un claro ejemplo de cómo hacer una flexión, de cómo encogerlas, cómo hacer una dorsiflexión. Como vemos aquí en este video corto, está haciendo una dorsiflexión. ¿Qué músculos nos permiten hacer este movimiento? Los del compartimento anterior, que está formado por el músculo tibial anterior, que es un músculo largo en su longitud, un músculo de gran calibre, es un músculo grueso, que está hacia la parte lateral de la tibia, ¿sí? Vemos aquí de un color café, un color marrón, que me está permitiendo la dorsiflexión. También tenemos acá el músculo extensor largo del dedo gordo. Sí, aquí ya no le llamamos dedo pulgar, ojo, le llamamos dedo gordo. Y también tenemos a otro músculo llamado músculo tercer peroneo. También es un músculo que me permite extender los dedos. De aquí, de este compartimento anterior, el músculo más importante, el más estudiado, el más llamativo es el músculo tibial anterior, que vemos aquí claramente su efecto en el video. Tenemos un compartimento lateral de la pierna.
que contiene los músculos que me permiten la flexión plantar y la eversión. Tenemos el músculo peroneo largo que vemos aquí hacia la parte lateral, largo como su nombre lo dice, que le gana en longitud al músculo peroneo corto. Ahora, viéndole desde la parte posterior, tenemos los músculos superficiales, como vemos acá en la primera imagen, de un color rojo, de un color verde. Estos músculos van a estar unidos, van a tener un punto de inserción con un hueso. Entonces, la estructura que me permitía tener o agrupar o unir un músculo con un hueso era el tendón. Este tendón de aquí se llama el tendón calcáneo o también llamado el tendón de Aquiles. Estos músculos son el gastrocnemio, que comúnmente se le llama los músculos gemelos. Tenemos también al músculo sóleo y tenemos al músculo plantar. Este músculo plantar lo vemos aquí, en esta imagen donde estoy subrayando o pasando con el puntero. Si se fijan, viene el tendón que va a unirse acá y formar el tendón calcáneo. Nuevamente acá tenemos el músculo plantar, sigue su tendón largo y acá se une para formar el tendón calcáneo. Viendo con un poquito más de detalle, tenemos a los músculos gastrocnemios, ¿sí? Que vemos que tienen un vientre, tienen una gran masa, ¿sí? Acá, doble, como vemos en la imagen, es un músculo que no lo podemos palpar directamente, es decir, es un músculo superficial, es el músculo que le da la forma a la pierna, que se le llama pantorrilla, en términos comunes. También tenemos el músculo sóleo, que está localizado por debajo del músculo gemelo, por debajo de los gastrocnemios. Y tenemos el músculo plantar, que es un músculo más pequeñito a los descritos anteriormente, sino que su tendón es mucho más largo, ¿sí? Todos estos músculos, recuerden, se unen y van a formar el tendón calcáneo o el tendón de Aquiles. Estos, los que vimos anteriormente, son los del compartimento superficial. Ahora vamos a ver los del compartimento profundo. Tenemos el popliteo, que es un músculo triangular, que como su nombre lo dice y anteriormente vimos, va a estar localizado en la fosa poplitea. Tenemos el músculo tibial posterior, acá, mucho más interno, muy difícil de palparle, ¿sí? Este va a estar recorriendo entre los músculos flexor largo de los dedos y flexor largo del dedo gordo, ¿sí? Que estos músculos me van a permitir doblar los 4 dedos y me va a permitir doblar el dedo gordo respectivamente. Aquí podemos ver el flexor largo del dedo gordo, que va a permitirme el movimiento de encoger, el movimiento de doblar. Esto sería en cuanto a los músculos o al sistema muscular. Voy a hacer una captura de los nombres de los estudiantes que han escrito recién. Yo no es... Entonces, para estos dos movimientos existen músculos agonistas, antagonistas que me permiten la movilización y otros que me permiten que no se movilice de una forma muy excesiva para prevenir lesiones. Entonces, los músculos pronadores, ¿sí? Se dividen nuevamente, tienen otra subclasificación. Un momentito. Recording in Listo. progress. Entonces, los músculos pronadores tienen su clasificación, que es músculo pronador redondo y músculo pronador cuadrado. Es decir, llevan el mismo nombre, sí, pero tienen características similares y tienen sus diferencias. Ya según el nombre podemos ver cómo es el tamaño, o mejor dicho, cuál es la forma que van a tener estos músculos del antebrazo. Tenemos por la otra parte los músculos supinadores,
que hace referencia al músculo supinador corto, es decir, el músculo que me permite mover la palma de abajo hacia arriba. Vamos a ver aquí un video del músculo pronador redondo. Durante este vídeo vamos a ver el músculo pronador redondo. La palabra pronador viene del latín pronus, que significa acostado boca abajo. Por tanto, este nombre describe apropiadamente la función del pronador redondo, que gira el antebrazo para que la palma mire hacia abajo. El pronador redondo es un músculo grueso dispuesto oblicuamente entre el epicóndilo medial y la parte media del radio. Se encuentra en el compartimento anterior del antebrazo y pertenece, como veis, a la capa superficial. El pronador redondo tiene dos cabezas, cada una con el nombre de su lugar de origen. La cabeza humeral es la cabeza más grande y más superficial, y se origina en la cresta supracondilia medial del húmero, justo por encima del epicóndilo medial. La cabeza cubital se encuentra profunda a la cabeza humeral y se origina en el proceso coronoides del cúbito, en una cresta ósea que se llama cresta del pronador. Los dos haces se reúnen en un vientre único, dejando una hendidura por donde cursa el nervio mediano. El músculo se dirige oblicuo hacia abajo y hacia afuera, apoyado sobre el flexor superficial de los dedos, y termina en un tendón aplanado que se inserta en la parte media de la cara externa del cuerpo del radio, en esta tuberosidad que se llama tuberosidad del pronador del radio. A nivel del pliegue del codo, forma un relieve que constituye el límite interno de la fosa cubital, que es este área triangular ubicada en la extremidad superior anterior entre el brazo y el antebrazo. Ahora vamos a ver cómo actúa. Pues ya sabemos por su nombre que la función principal del pronador redondo es pronar el antebrazo. Actuando sinérgicamente con el pronador cuadrado, el pronador redondo tira del radio medialmente, lo que hace que la cabeza radial gire alrededor del cúbito proximal. Este movimiento de pronación lleva la mano de una posición de palma hacia arriba, que sería la supinación, a una palma hacia abajo, que es la pronación. El pronador redondo también juega un pequeño papel en la flexión del codo. En cuanto a su inervación, el pronador redondo está inervado por el nervio mediano, que tiene sus raíces en C6 y C7. Vamos a ver el músculo pronador cuadrado. Este se encuentra en el plano más profundo dentro del compartimento anterior del antebrazo. Su nombre no tiene mucho misterio. Veis que es cuadrangular y su función es la pronación del antebrazo. Gracias al pronador cuadrado podemos girar el antebrazo y con él la mano para escribir, para comer, etc. Tiene su origen en el cuarto inferior del borde anterior y de la cara anterior del cúbito, en esta rugosidad. Luego se desplaza transversalmente y se inserta en el cuarto inferior de la cara anterior y del borde anterior del radio. El pronador cuadrado está inervado por el nervio interóseo anterior del brazo, con contribuciones principalmente de los nervios espinales C7 y C8. El nervio interóseo anterior es una rama del nervio mediano que se origina en el plexo braquial.
Hemos visto los músculos que me permiten hacer la pronación. Ahora vamos a ver los músculos que me permiten hacer todo lo contrario, es decir, los músculos que me permiten supinar, mover la palma de abajo hacia arriba. Vamos a verlo en un video para que nos quede mucho más claro. Ahora vamos a ver el músculo supinador. También se le llama supinador corto para diferenciarlo del supinador largo, que sería el braquiorradial. Fijaros que en posición anatómica los brazos están extendidos a los lados del cuerpo, con las palmas de las manos mirando hacia adelante. Eso quiere decir que las manos están en posición supina y por tanto ahora estáis viendo el músculo supinador contraído. Ahora vamos a ver el músculo supinador corto relajado. Por tanto, desde la posición anatómica estamos viendo al supinador ejerciendo su función, que, como su nombre indica, es un supinador del antebrazo. Se ubica en la capa profunda del compartimento posterior del antebrazo y junto con el braquial forma el piso de la fosa cubital, que ya hemos visto en otros vídeos, es esta pequeña depresión en forma de triángulo que se localiza en la superficie anterior del codo. El borde medial de la fosa cubital es el pronador redondo, el borde lateral es el braquiorradial y el borde superior está entre los epicóndilos mediales del húmero. La función de la fosa cubital es actuar como un pasaje de nervios, tendones y arterias para viajar entre la parte superior del brazo y el antebrazo. El supinador pertenece al grupo de los músculos epicondíleos, debido a su lugar de origen en el epicóndilo lateral del húmero. Por eso, cuando se lesionan sus tendones, se denomina como epicondilitis, que es el famoso codo de tenista. Está formado por dos pequeñas láminas musculares enrolladas sobre la porción superior del radio. A estas cabezas las llamamos según su origen. La cabeza humeral es más superficial y tendinosa. Sus fibras se orientan oblicuas hacia abajo. Tiene su origen en el epicóndilo lateral del húmero. La otra cabeza es la cubital y es más profunda. Tiene su origen por debajo de la escotadura radial del cúbito, en esta superficie que se llama fosa supinatoria. Las fibras procedentes de ambas cabezas forman dos láminas musculares superpuestas que se enrollan de posterior a anterior sobre el segmento superior del radio. Las dos láminas terminan en el contorno posteroexterno del tercio superior del cuerpo del radio, a nivel de la inserción del pronador redondo. Vamos a ver su acción. Aunque es uno de los músculos epicondíleos por su lugar de origen, este no cumple con la misma función de los demás, que son extensores. Ya hemos visto que cuando el músculo supinador está relajado, la mano está pronada, por tanto la palma de la mano mira hacia atrás o hacia abajo si el codo está flexionado. En este estado de inactividad, el músculo se enrosca alrededor de la parte proximal del radio, pero en el momento que se contrae, comienza a tirar lateralmente del radio, produciendo la supinación del antebrazo. Curiosamente, el pronador redondo se inserta casi en el mismo sitio que el supinador, pero sus orígenes son diferentes y la dirección de sus fibras son opuestas. Esto hace que sean antagonistas. El pronador redondo rota medialmente el radio, produciendo la pronación del antebrazo, justo el movimiento opuesto al de supinación. Vamos a ver su inervación. Entre las dos cabezas del supinador hay un pequeño hueco por donde pasa el nervio interóseo dorsal, que es la rama profunda del radial, para alcanzar el plano posterior del antebrazo. Este nervio le aporta fibras de C5 y C6. Bien, ahora hemos visto, acabamos de ver los músculos que me permiten mover el antebrazo. Ahora vamos a continuar con los músculos del brazo, ¿sí? Pero ahora los vamos a clasificar de otra forma. Antes lo habíamos clasificado según el movimiento. Recordemos que vimos flexión, vimos qué es la extensión, qué músculos me permiten realizar este primer movimiento y el segundo movimiento en el que movilizamos el brazo.
hacia un sentido longitudinal, extendemos en sí. Vamos a dividir en compartimentos. ¿Qué son compartimentos? Son especies como de capas, ¿sí? Cuáles están hacia adelante, cuáles están hacia atrás, y cada uno de ellos va a permitir realizar ciertos movimientos que sean mucho más específicos. Cada uno de estos compartimentos van a estar agrupados, ¿sí? Los compartimentos son agrupaciones que siempre va a ir un vaso sanguíneo, como es la arteria, una vena y un nervio. Siempre va a ir esa triada, arteria, vena, nervio, ¿sí? Aparte de esto, en el compartimento va a estar incluidos los músculos que vamos a ver. Estamos ahora en el brazo. Los músculos del compartimento de adelante, en el compartimento anterior o compartimento ventral, como queramos llamarle, son los músculos que me permiten doblar, que me permiten flexionar. Habíamos visto que a estos músculos los llamamos bíceps braquial, el braquial y el coracobraquial, con esa condición que antes habíamos mencionado. Tenemos los músculos del compartimento posterior, recordemos, conformado por vasos sanguíneos, arteria, vena, nervio y por un músculo que es el músculo tríceps braquial. Este músculo que contenía 3 cabezas, por eso su nombre de tríceps. Veamos aquí. Este es un corte que le hacen al brazo, sí, un corte transversal, por eso vemos aquí, justo en la primera imagen, voy a poner el puntero. Si es que se corta la clase, se vuelven a conectar con el mismo link, por favor. Tal vez pueden ver la pantalla de las diapositivas. Sí, sí se ve. Ya. El puntero está de rojito. Ya, ustedes le ven a las diapositivas. ¿Sí? Sí, Doc. El Sí, corte las del puntero. Recording stopped. ¿Le continúan viendo? Sí, Ya, Sí. listo, ahora sí. No sé qué Todo pasa, está bien, pero todo yo está bien. no le veía la diapositiva. Listo. Aquí en la primera imagen podemos ver el brazo, ¿sí? Y el brazo está dividido por un objeto blanco, ¿sí? Esta es una línea imaginaria que se hace para poder dividir a un objeto, a una estructura en 2 partes. Una parte superior, como vemos aquí, una parte superior y una parte inferior, haciendo un corte, ¿sí? Teniendo un plano transversal, es decir, una línea transversal, una línea horizontal. Con esta división al brazo le trasladamos a esta zona, ¿sí? A esta imagen mucho más grande. A esta imagen le dividimos en 2 partes, una parte de adelante, una parte anterior y una parte posterior. Si recordamos en la parte anterior o si palpamos en este momento los músculos que tenemos en la parte anterior, en la parte de adelante del brazo, está formado por el bíceps braquial. Como dice bíceps braquial, tenemos que recordar que el bíceps tiene 2 cabezas, por eso vamos a encontrar aquí una unidad, acá la segunda unidad, ¿sí? Una cabeza del bíceps y la otra cabeza del bíceps.
El otro músculo que me permitía flexionar, que estaba adelante, es el músculo braquial, que lo vemos acá, en esta parte de aquí. ¿Sí? Ahora, en la parte de atrás, en la parte posterior del brazo, que incluye a todo esto, ¿sí? Lo que está posterior al hueso, este hueso se llama húmero, tenemos al músculo tríceps. Tríceps me indica que tiene 3 cabezas, por lo tanto, tengo una cabeza medial. ¿Por qué se llama medial? Porque está al medio, ¿sí? Todos estos nombres nos indican la posición, a veces nos indican el número de cabezas, nos indican la forma. Entonces, si nosotros hacemos un análisis del nombre, el análisis de esta palabra, pues ya nos viene una idea de qué músculo o qué características tiene cada una de estas estructuras. Vemos acá la otra parte, la otra cabeza del tríceps, esta es mucho más larga, y tenemos acá la otra cabeza del tríceps, que es la cabeza lateral. Ahora vamos a continuar con los compartimentos del antebrazo. Es decir, el segmento que va desde la articulación del codo hacia abajo. Acá tenemos nuevamente 2 compartimentos, un compartimento hacia la parte de adelante, un compartimento hacia la parte posterior. Vemos aquí, esta sería la parte de adelante y acá esta sería la parte de atrás o la parte posterior. Acá varía, ¿por qué? Porque acá ya no tenemos solo un hueso como en el brazo, que era el húmero. Acá ya tenemos 2 huesos, que el uno es el radio y el otro es el cúbito. El otro nombre del cúbito es ulna. Los músculos del compartimento anterior, ¿sí? El anterior es flexor, estos se van a originar a nivel del húmero, se insertan a nivel de los huesos de la muñeca, a nivel de los huesos del carpo, de los huesos que están a nivel de la palma, que son los huesos metacarpianos, y a nivel de los dedos, es decir, a nivel de las falanges. Los músculos del compartimento anterior superficial, estos están dispuestos. Si nosotros hacemos cuenta, vamos palpando desde la parte más lateral hacia la parte más interna, hacia la parte más medial, o sea, de afuera hacia adentro. Si le ponemos a la mano, al brazo, a la extremidad superior en una posición anatómica, es decir, extendido hacia abajo con la palma ligeramente hacia adelante. Podemos palpar o podemos ver acá en la imagen que hacemos referencia al músculo palmar mayor, al músculo palmar menor, como lo vemos acá, palmar mayor, tenemos al músculo palmar menor, tenemos al flexor cubital del carpo o al cubital anterior. El músculo flexor superficial de los dedos se localiza por debajo de los otros 3 músculos, ¿sí? Esto para que me permita doblar, que me permita hacer este efecto, este movimiento de flexión. Tenemos los músculos del compartimento anterior, pero ya profundo, ¿sí? Si es que vamos nuevamente desde la parte lateral hacia la parte medial, podemos observar aquí en la imagen de un color algo azul, algo violeta, al flexor largo del pulgar, ¿sí? Que este músculo me permite flexionar, me permite doblar la falange distal del pulgar. Recordemos que a nivel del pulgar solamente tenemos 2 falanges, en los demás dedos tenemos 3 falanges, ¿sí? La falange distal, o sea, la falange que está más lejana, la última, esta me permite que sea doblada por una contracción de este músculo flexor largo del pulgar. Como vemos aquí en la imagen, ¿sí? Ahí al doblar el dedo pulgar, ¿sí? Estamos ya teniendo una intervención de este músculo. Tenemos también el músculo flexor profundo de los dedos, es decir, ya de los 4 restantes, ¿sí?
Entonces aquí en el compartimento anterior profundo se dividen en dos. Uno solo que es para el pulgar y otro que es común, que es que me permite la flexión, el movimiento de recoger de los dedos, de los 4 últimos dedos, ¿no? De esto sería, como aquí les señalo con el puntero, ¿sí? El flexor largo del pulgar y acá el flexor profundo de los dedos. En el compartimento posterior o extensor, vamos a ver estos que se originan también a nivel del húmero, se insertan en los metacarpianos, como habíamos visto, huesos de la palma, falanges, huesos de los dedos, y actúa haciendo el efecto contrario, extendiendo. Estos músculos del compartimento posterior también los vamos a ver como superficiales y también como profundos. En los superficiales vamos a ver el extensor largo del carpo o también que se le llama primer radial. Tenemos al extensor corto del carpo o segundo radial, tenemos al extensor común de los dedos y también tenemos al extensor del meñique. ¿Sí? Como su nombre lo dice, nos permite extender el último dedo, el dedo más delgado de nuestra mano. Y en el compartimento posterior profundo tenemos nuevamente desde un plano lateral a medial, tenemos el músculo abductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar y el extensor del índice, ¿sí? Todos estos músculos, para que quede a su conocimiento, si lo desean realizar, ¿sí? Para que cubrir los tendones que van a estar insertos por la parte inferior. Este retináculo, permítanme un momento. Recording in progress. Los retináculos van a estar, van a hacer este tejido que es grueso, ¿sí? Este que va a recubrir estructuras que van a pasar por la parte inferior. Este me permite contener, ¿sí? Que las estructuras, los tendones, se mantengan en una posición muy específica y que puedan realizar los efectos que necesitamos, ¿sí? Tenemos un retináculo flexor. Este lo podemos valorar siempre si movemos la mano, la palma hacia arriba, es decir, el retináculo flexor está a nivel de la palma, ¿sí? A nivel de los huesos del carpo, a nivel de la muñeca. Vemos acá en la imagen, voy a poner el puntero. Este es el retináculo, ¿sí? Que va por debajo del retináculo los tendones, como había dicho anteriormente, los tendones que me permiten ejercer un movimiento hacia los dedos, los que me van a permitir doblar, flexionar o extender. ¿Qué más va debajo de este retináculo? ¿Qué más me contiene? Me contiene un nervio, ¿sí? Vemos aquí de forma didáctica que el nervio lo pintan de un color amarillo. Este nervio mediano es muy importante porque suele afectarse en diversas complicaciones de enfermedades, patologías, como deseen llamarlo. Por ejemplo, en el túnel carpiano, en tendinitis, también suele haber una afectación del nervio mediano, mucho más frecuente en personas que utilizan la computadora de forma rutinaria, el uso del celular, ¿sí? En una mala posición, suele afectarse el nervio mediano dando sintomatología a estos dedos, ¿sí? A estos, al meñique, al anular, al medio y a una parte del índice, como un hormigueo, como una sensación de disminución de la fuerza. Acá en la segunda imagen también vemos el retináculo, vemos también los tendones y también debajo de este retináculo van a estar los huesos de la muñeca, es decir, los huesos del carpo. Ahora
ahora el retináculo extensor. ¿Este en dónde se va a localizar? ¿Sí? Si el flexor se localizaba a nivel de la palma, ¿sí? En la parte de la muñeca, el retináculo extensor, lo que me permite hacer el movimiento contrario, se va a realizar también de forma opuesta, ¿no? Va a estar ubicado ahora a nivel del dorso de la mano, a nivel del dorso de los huesos del carpo. Es decir, estos dos retináculos van a estar en la muñeca, el retináculo flexor a nivel de la palma y el otro a nivel del dorso. Como todo retináculo, vemos aquí en la primera imagen de un color verde que va a permitir que los tendones estén de forma conjunta. Vemos aquí de un color blanco, ¿sí? ¿Por qué lo vemos de un color blanco a los tendones? Porque recordemos que los tendones son un tejido fibroso que no tiene mucha vascularización. Acá en la otra imagen también vemos un vemos un retináculo que está permitiendo la agrupación de los tendones. Vamos a continuar con los músculos del miembro inferior. Nuevamente vamos a agrupar a estos músculos en una parte medial, en un conjunto medial o en un conjunto anterior. Los músculos que están en el compartimento medial, es decir, si a una persona que esté en bipedestación, es decir, que esté de pie, con las piernas ligeramente separadas, los pies a la altura de los hombros, esa es una posición anatómica, le hacemos una línea o un plano imaginario que le divide en dos partes, una parte derecha, una parte izquierda, ¿sí? Esta línea le podemos llamar una línea media, ¿sí? Todo lo que esté cerca de esta línea media o todo lo que se acerque le vamos a llamar aducción porque me permite unir. Todo lo que se aleje de esa línea media le vamos a llamar abducción o abducción, como ustedes deseen llamarlo. Es decir, este movimiento me permite separar cualquier estructura, las extremidades en este caso, me permite separar de esta línea media, ¿sí? Entonces, aquí en el compartimento medial encontramos a los músculos aductores, ¿sí? ¿Qué van a hacer? Aducir, ¿sí? Es decir, van a unir el fémur en la articulación de la cadera. El hueso que está localizado a nivel del muslo se llama fémur. También encontramos el músculo aductor mayor, aductor largo y aductor corto, ¿sí? Como vemos aquí en la imagen, vemos aductor largo, aductor mayor, ¿sí? También encontramos el músculo grácil, que es un músculo mucho más largo, ¿sí? Que tiene la forma como de una cinta, como de una correa, suelen llamarlo. Este se va a encontrar nuevamente en la parte medial. Vemos aquí específicamente el músculo grácil. ¿Qué me va a permitir? ¿Qué movimiento va a hacer? Va a permitir la rotación hacia adentro, es decir, hacia un sentido medial, y también va a permitir que mi extremidad inferior se doble, que mi extremidad inferior se flexione a nivel de la articulación de la rodilla. Lo vemos aquí en esta segunda imagen y acá también. En el compartimento anterior, es decir, lo que está adelante, me va a permitir extender, ¿sí? Me va a permitir extender el muslo de la pierna y permitirme esta flexión. Estos compartimentos, este compartimento anterior va a estar formado por el conjunto de músculos que ya veremos que son los cuádriceps y el músculo sartorio. ¿Sí? El músculo cuádriceps, sí, cuádriceps viene de 4, ¿sí? Esta es una agrupación de 4 músculos cuyos nombres es recto femoral o también le podemos llamar recto femoral, el vasto lateral, ¿sí? Que va a estar hacia la parte más externa, hacia la parte más lateral. Tenemos el vasto medial hacia la línea media, hacia la parte interna, y tenemos también un vasto intermedio o crural,
¿sí? Que este va a estar muy debajo del músculo recto femoral. Y como su nombre lo dice, vasto intermedio va a estar entre el vasto lateral y el vasto medial. Esta agrupación de los músculos conforman los cuádriceps. Vamos a ver el tendón rotuliano. ¿Pero qué es el tendón? Primeramente, un tendón es un tejido fibroso que va a contener colágeno en sí, fibras también de colágeno. Este es una estructura que me permite la unión entre un músculo y un hueso, ¿sí? Estos conceptos deben quedar súper claros para poder entender bien. Un tendón es una estructura que me permite la unión entre un músculo y un hueso. En cambio, el ligamento, ¿sí? Si bien no lo mencionamos aquí, es necesario poder diferenciar. Un ligamento es una estructura, igualmente un tejido fibroso que contiene colágeno que me va a permitir la unión entre un hueso y otro hueso. Regresando al tema en sí, el tendón rotuliano es este que le podemos ver aquí de un color azul, un color celeste, esta estructura fibrosa que va a estar por encima de la rodilla del hueso, de la rótula que podemos palpar aquí a nivel de la rodilla, que va a permitir la unión de los cuádriceps, de estos músculos que vimos anteriormente. Por debajo de la rótula, sí, también se continúa este tendón, pero aquí ya se convierte en un ligamento, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a permitir la unión de este hueso, la rótula, con este hueso que está acá en la parte inferior. Ya, vamos a ver el músculo sartorio, también se le llama el músculo del sastre. Como vemos acá en la última imagen, vemos un sastre que está haciendo sus indumentarias, sus actividades en una forma muy característica, ¿sí? Por eso se llama el músculo del sastre. ¿Por qué tiene este nombre? Porque el sastre, como vemos aquí, está sentado, está en sedestación con las piernas cruzadas. Vemos la una un poco más flexionada que la otra, pero las dos están flexionadas. ¿Cuál es la función de este músculo? Me permite doblar la pierna a nivel de la articulación de la rodilla, como vemos aquí. Hay una flexión. También me permite una abducción y rotación lateral, como vemos acá en la segunda imagen. Abducción es separar, ¿sí? La pierna debería estar por aquí, pero está hacia acá, hacia la parte más lateral. Es decir, ha habido aquí una abducción, ha habido una separación. Si nos fijamos en la planta del pie o en el pie en sí, vemos que está muy diferente al izquierdo. El derecho está hacia afuera, es decir, tiene una rotación lateral. Y también este músculo me permite mover o lateralizar el pie hacia afuera, haciendo que el talón quede hacia la parte o al frente de la extremidad contraria, tal como vemos aquí. Todos estos movimientos de esta imagen en color azul son los movimientos que me permite el músculo sartorio. Bien, vamos a continuar con otro músculo que son los músculos isquiotibiales. Bueno, también son un conjunto de músculos que ya veremos más adelante. Estos músculos están en la parte posterior, en la parte dorsal. Si a una persona le examinamos, le valoramos de espaldas, especialmente a nivel de la región femoral, pues vamos a encontrar los músculos isquiotibiales. Estos músculos del compartimento posterior me van a permitir flexionar el muslo y también hay otros músculos que me van a permitir extender, ¿sí? ¿Cuáles son estos músculos isquiotibiales? Tenemos al músculo bíceps femoral, ¿sí? No confundir el músculo bíceps braquial, que es a nivel de extremidades superiores, con el músculo bíceps femoral.
que está acá en la parte de la extremidad inferior. Tenemos también el músculo semitendinoso, que es este de aquí. Y tenemos al músculo semimembranoso, que está más hacia la parte media, es decir, más hacia la parte interna, más cerca de la línea media que podemos trazar aquí de forma imaginaria. Estos músculos van a estar localizados, ¿sí? Con dos orígenes, con dos puntos de inserción a nivel de la cadera y a nivel de la rodilla. Seguimos en la parte posterior de los miembros inferiores. Si nosotros nos palpamos en la parte posterior de la rodilla, vamos a sentir una superficie un poco más suave. A esta superficie le llamamos fosa. ¿Por qué? Porque tiene un ligero hundimiento, una ligera concavidad. ¿Sí? Es este espacio de aquí que está de un color verde, le llamamos fosa poplitea. Ahora vamos a ver los músculos que están en la pierna. Estos músculos nos van a permitir el movimiento de los pies, de los dedos también, es decir, de las falanges. Y también van a estar divididos en 3 compartimentos, un compartimento anterior, un compartimento lateral y un compartimento posterior. Hasta aquí para recordar, los músculos isquiotibiales se encuentran en la parte posterior, los músculos cuádriceps se encuentran en la parte anterior. Y ahora vamos a ver los músculos que van a estar comprendidos de aquí hacia la parte inferior. Y acá en el otro pie, en la otra pierna, perdón. En el compartimento anterior, estos músculos van a permitir la dorsiflexión. ¿Qué es la dorsiflexión? Podemos hacer nuevamente aquí el ejemplo. Si nosotros estamos de pie, la planta del pie va a estar asentada directamente sobre la superficie, y si nosotros elevamos los dedos hacia arriba, ¿sí? Valga la redundancia, esa es un claro ejemplo de cómo hacer una flexión, cómo encogerlas, cómo hacer una dorsiflexión. Como vemos aquí en este video corto, está haciendo una dorsiflexión. ¿Qué músculos nos permiten hacer este movimiento? Los del compartimento anterior, que está formado por el músculo tibial anterior, que es un músculo largo en su longitud, un músculo de gran calibre, es un músculo grueso que está hacia la parte lateral de la tibia, ¿sí? Vemos aquí de un color café, un color marrón, que me está permitiendo la dorsiflexión. También tenemos acá el músculo extensor largo del dedo gordo. Sí, aquí ya no le llamamos dedo pulgar, ojo, le llamamos dedo gordo. Y también tenemos a otro músculo llamado músculo tercer peroneo. También es un músculo que me permite extender los dedos. De aquí, de este compartimento anterior, el músculo más importante, el más estudiado, el más llamativo, es el músculo tibial anterior, que vemos aquí claramente su efecto en el video. Tenemos un compartimento lateral de la pierna que contiene los músculos que me permiten la flexión plantar y la eversión. Tenemos el músculo peroneo largo, que vemos aquí hacia la parte lateral, largo como su nombre lo dice, que le gana en longitud al músculo peroneo corto. Ahora, viéndole desde la parte posterior, tenemos los músculos superficiales, como vemos acá en la primera imagen, de un color rojo, de un color verde. Estos músculos van a estar unidos, van a tener un punto de inserción con un hueso. Entonces, la estructura que me permitía tener o agrupar o unir un músculo con un hueso era el tendón. Este tendón de aquí se llama el tendón calcáneo, o también llamado el tendón de Aquiles.
Estos músculos son el gastrocnemio, que comúnmente se le llama los músculos gemelos. Tenemos también al músculo sóleo y tenemos al músculo plantar. Este músculo plantar lo vemos aquí, en esta imagen donde estoy subrayando o pasando con el puntero. Si se fijan, viene el tendón que va a unirse acá y formar el tendón calcáneo. Nuevamente acá tenemos el músculo plantar, sigue su tendón largo y acá se une para formar el tendón calcáneo. Viendo con un poquito más de detalle, tenemos a los músculos gastrocnemios, ¿sí? Que vemos que tienen un vientre, tienen una gran masa, ¿sí? Acá, doble, como vemos en la imagen, es un músculo que no lo podemos palpar directamente, es decir, es un músculo superficial, es el músculo que le da la forma a la pierna, que se le llama pantorrilla, en términos comunes. También tenemos el músculo sóleo, que está localizado por debajo del músculo gemelo, por debajo de los gastrocnemios. Y tenemos el músculo plantar, que es un músculo más pequeñito a los descritos anteriormente, sino que su tendón es mucho más largo, ¿sí? Todos estos músculos, recuerden, se unen y van a formar el tendón calcáneo o el tendón de Aquiles. Estos, los que vimos anteriormente, son los del compartimento superficial. Ahora vamos a ver los del compartimento profundo. Tenemos el popliteo, que es un músculo triangular, que como su nombre lo dice y anteriormente vimos, va a estar localizado en la fosa poplitea. Tenemos el músculo tibial posterior, acá, mucho más interno, muy difícil de palparle, ¿sí? Este va a estar recorriendo entre los músculos flexor largo de los dedos y flexor largo del dedo gordo, ¿sí? Que estos músculos me van a permitir doblar los 4 dedos y me va a permitir doblar el dedo gordo respectivamente. Aquí podemos ver el flexor largo del dedo gordo, que va a permitirme el movimiento de encoger, el movimiento de doblar. Esto sería en cuanto a los músculos o al sistema muscular. Voy a hacer una captura de los nombres de los estudiantes que han escrito recién. Yo no escribí.